¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y todas estas libertades, todos estos derechos fundamentales, que son los únicos derechos fundamentales que deberíamos tener todos los seres humanos, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, son los derechos que no hacen que haya que quitarle nada a nadie para ofrecerle derechos a otros. Estos derechos son los que les quitaron, les cegaron los terroristas de Hamás a cerca de 1.200 personas, 1.200 israelíes y de otras nacionalidades, el pasado 7 de octubre de 2023. Hoy se cumplen 2 años del mayor prodromo para el pueblo de Israel que ha sufrido este colectivo desde el Holocausto nazi, un día señalado en el calendario y que muchos de los que hoy apoyan la flotilla o las manifestaciones a favor de Palestina están restando importancia, empezando por los propios informativos de Televisión Española, donde hablan de el ataque de los milicianos de Hamás hace 2 años para luego seguir hablando de una masacre, un genocidio en Gaza y en este caso el pueblo gazatí de los palestinos. Esta situación, la de este aniversario que se cumple hoy, estos 2 años de aquella masacre de la que hemos visto y sido testigos y a la que hoy se le quiere quitar importancia, nosotros desde este programa no queremos dejar de recordarlo, no queremos dejar de condenarlo y no queremos dejar de tener un recuerdo muy especial para todas las víctimas, tanto las 1.200 que fueron asesinadas brutalmente, en muchos casos torturadas, en el caso de las chicas jóvenes, niñas incluso violadas de la peor manera y exhibidas de la peor manera, y también de aquellas más de 200 personas que fueron secuestradas, muchas de ellas asesinadas a posteriori, y a los 50 que no sabemos si todavía vivos o muertos aún están en manos de Hamás 2 años después, escondidos en los más de 500 kilómetros de túneles que tiene Hamás, el grupo terrorista, en Palestina, escondidos. Estos no los han soltado. Se pide a Israel que dejen los ataques contra Hamás, pero Hamás no ha soltado a esos 50 rehenes todavía. Vaya desde aquí, desde Con Ánimo de Lucro, ese recuerdo especial por esta efeméride, pero nos tenemos que centrar en otros asuntos. Es verdad que hace unos días con Carmelo Jordá dedicamos un programa a analizar esta situación, este conflicto, esta guerra que está librando Israel contra los terroristas de Hamás desde el punto de vista económico, sobre todo planteándonos cómo funciona la economía de esto que dicen muchos gobiernos, incluido el español, que hay que reconocerlo, del Estado palestino. Bueno, pues cuáles son los principales datos de la economía palestina, pero hoy en lo que nos queremos centrar es en un informe que ha salido publicado en el día de hoy por un think tank, el think tank Civismo, y que nos habla de uno de los grandes problemas, cada día una lacra mayor y más preocupante, que sufre nuestra propia economía, por mucho que la señora Yolanda Díaz no lo quiera ver, que se trata del absentismo laboral. Vamos ya. Sí, señores oyentes y espectadores, resulta que el think tank Civismo publica hoy un nuevo informe en el que analiza ese absentismo laboral en España. Identifica este informe el absentismo laboral como una de las principales, habla de distorsiones estructurales del mercado de trabajo español, un mercado de trabajo que, como sabemos, es el peor de toda la Unión Europea, con una tasa de paro por encima de todos los países de la Unión Europea. Ya superamos incluso a los griegos, que tradicionalmente ocupaban el primer lugar, y desde luego en los datos, los peores datos de empleo de toda la OCDE. Parece que suframos una maldición, pues no sé, una maldición divina en el caso de España por el mercado laboral. Parece que es que tenemos unos genes que nos impiden bajar esa tasa de paro por debajo del 8%, que es la tasa de paro más baja registrada en los últimos 20-30 años, pero vemos que países como Alemania, como Italia, como Reino Unido, sus tasas de paro son muchísimo más bajas. Habrá que preguntarse por qué. Bueno, pues este dato de análisis, este ratio de absentismo laboral, es uno de los TIC que nos convierten en
uno de los peores mercados laborales de Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestras rigideces hacen o permiten que esta tasa de absentismo laboral vaya creciendo. Según la encuesta trimestral del coste laboral del INE, en el primer trimestre de 2025, el que va enero, febrero, marzo, desde enero hasta marzo, el absentismo laboral alcanzó el 7% de las horas pactadas, lo que equivale a 1,52 millones de personas ausentes cada día. Lo voy a repetir. Cada día en España, según el propio INE, según datos oficiales, 1,5 millones de personas se ausentan cada día del trabajo. De ese 1,5 millones, 1.200.000 están de baja médica. La tasa de incapacidad temporal se ha duplicado desde 2013. Es decir, en los últimos 10 años, la tasa de incapacidad temporal se ha multiplicado por 2, el absentismo laboral se ha multiplicado por 2. En 2023 se perdieron 368 millones de jornadas en régimen general de la Seguridad Social, un 52% más que en 2018, y la proporción de trabajadores en incapacidad temporal pasó del 2,7% en 2019 al 4,4% en 2024. Por lo tanto, no responde a coyunturas puntuales, sino a un problema estructural del mercado de trabajo. Es una de las conclusiones que tiene este informe. Otra de las conclusiones importantes del informe del que vamos a hablar hoy es el coste económico agregado de este absentismo laboral, que se estima nada más y nada menos que entre un 3 y un 3,5% del PIB. Hablamos de unos 45.000 millones de euros cada año, lo que nos está costando este absentismo laboral, una cifra superior, por ejemplo, al gasto público en universidades, que es del 1,2% del PIB, o el gasto público en investigación y desarrollo, que es el 1,4% del PIB. En términos empresariales, el coste medio por trabajador supera los 2.000 euros al año, con un gasto directo de 4.613 millones de euros en 2024, lo que supone este absentismo en un incremento de costes de más del 62% para las empresas que en 2019. Todos estos son datos que nos hablan de un problema secular y creciente, que esto es lo más preocupante dentro de nuestra economía. ¿Creen ustedes que la señora Yolanda Díaz se ha puesto con esto? ¿Creen ustedes que la señora María Jesús Montero está preocupada por el absentismo laboral? Si tenemos en cuenta que tenemos un gobierno en el que su ala económica celebra, aplaude y presume de que en España cada vez más gente cobra el salario mínimo interprofesional, de que en España cada vez más gente cobra el ingreso mínimo vital, que es el subsidio de subsistencia para las personas que ya no tienen trabajo y que han agotado sus prestaciones por desempleo, lo que está celebrando el gobierno es que cada vez somos más pobres, que cada vez la sociedad española es más depauperizada. Sin embargo, lo que está poniendo en marcha el gobierno y el empeño absoluto y total de la señora Yolanda Díaz es que seamos capaces de reducir la jornada laboral. Cada vez que tiene ocasión habla de que ha dado un paso más para conseguir esta rebaja de la jornada laboral, una rebaja además absurda, porque ya de hecho, de facto y siempre según datos del INE, en España se trabaja de media menos horas de las que dice la jornada que tiene nuestra jornada laboral. No solo eso, sino que el límite por debajo que quiere poner la señora Yolanda Díaz está por encima de las horas efectivas que realmente se trabajan en España. Pese a este absurdo, la señora Yolanda Díaz continúa diciendo que hay que rebajar las horas laborales, cuando el problema que tiene nuestro sistema laboral es que tenemos el paro más alto de la Unión Europea, el paro juvenil más alto de toda la Unión Europea y también de la OCDE, y por no hablar del paro femenino. Tenemos un mercado de trabajo que está precarizado cada día más en empleos temporales o indefinidos fijos discontinuos, como nos quiere vender la señora Yolanda Díaz. Tenemos un problema muy importante en el mercado de trabajo. Uno de los datos que afianzan esa problemática que rodea al mercado de trabajo en España es el absentismo laboral. Hoy nos vamos a fijar en esto, pero por supuesto vamos a tratar otros muchos temas que tenemos hoy en agenda, y lo vamos a hacer como siempre con Rubén Folguera, repasando la portada del Libre Mercado.
Portada Libre Mercado ya con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bien, contento de estar aquí en el día de hoy, sobre todo por el programa que tenemos por delante y los invitados con los que vamos a contar, más allá de llamadas telefónicas también importantes relativas al informe que acabamos de comentar, pero son otros asuntos también necesarios tenerlos en cuenta los que trae hoy la portada de Libre Mercado. Por un lado, sí, tenemos una pieza de Beatriz García, la redactora jefe de Libre Mercado, en la que se hace eco de la nueva burla del Gobierno de España a los propietarios de vivienda. Y es que acaba de aprobar una nueva ley el Ministerio de Justicia en la que se obliga a los dueños de estas viviendas, a los dueños de viviendas que están ocupadas, pues antes de solicitar cualquier trámite para expulsar a estos delincuentes, que negocien con ellos, que entablen una negociación con esta gente. Y no solo eso, sino que acrediten que así ha sido, para que sea todo legal. Claro, evidentemente desde el sector no pueden sino expresar su indignación, porque evidentemente esto, pues como decimos, es una burla a los propietarios, dado que al final un ocupa o un inquiocupa no es más que un delincuente que se está apropiando de un inmueble que no le pertenece. Desde luego, bueno, un informe que no nos podemos perder, sin duda alguna. Y tenemos también hoy informaciones relativas a la ministra del ramo afectada por el problema que vamos a comentar hoy en la tertulia, que es Yolanda Díaz, pero esta vez a cuenta de la ley Rider. Sí, como sabemos, esta ley Rider que aprobó la ministra Yolanda Díaz, fue impulsada por ella, lo que ha hecho es obligar a que muchas personas que trabajaban en este sector de autónomos pues hayan tenido que ser contratadas por las empresas. Sin embargo, desde el sector, no solo del delivery, sino también desde la restauración, expresan que esta normativa ha sido bastante negativa porque han salido todos perdiendo. Así lo afirma el CEO de Goico, que es una cadena de hamburgueserías muy conocida, en la que explica que por un lado los riders ganan menos y no pueden decidir cuánto, ni cómo, ni dónde trabajan, que las empresas como Globo del delivery son incapaces de contratar a los riders necesarios para trabajar en este sector cuando se les requiere. También dice que los restaurantes han perdido negocio y también rentabilidad, y finalmente que el servicio se ha depauperado bastante de una forma muy significativa. Y de la ley Rider y los problemas de Yolanda Díaz a problemas de un exministro actual, presidente o gobernador, mejor dicho, del Banco de España, el señor Escrivá. El déficit de las pensiones será el doble de lo que presupuestó Escrivá. ¿Por qué será? Que no me extraña. Sí, así lo explica Miguel Puga en una pieza de Libre Mercado, en la que Diego Sánchez de la Cruz. Diego Sánchez de la Cruz, que lo tenía mal puesto, perdón. Diego Sánchez de la Cruz, eso es. Es un informe de FEDEA el que demuestra esto, y no solo eso, sino que además al final el deterioro que se está produciendo es mucho mayor al que está previsto por el gobierno, y es que este deterioro ha sido de más de 3 puntos del déficit básico del sistema hacia mediados de siglo. Por tanto, vemos que una vez más los cálculos del gobierno, en este caso de Escrivá, que fue el que impulsó esta reforma de las pensiones, pues están bastante errados y que pues no se corresponden con la realidad. Y de Yolanda Díaz hemos ido a Escrivá y ahora a un gran showman de la izquierda, sí, que cabalga contradicciones, como diría el señor Iglesias. No es el único, es una pieza, ahora sí, de Miguel Puga, en la que explica que el Gran Wyoming podría ser considerado, si nos atenemos a la letra, a lo que está negro sobre blanco en la ley, pues como un gran tenedor de vivienda. Sin embargo, es de estas personas, igual que Broncano, sacamos otra pieza el sábado en Libre Mercado, que en cambio en sus apariciones públicas siempre lo que hacen es denunciar el supuesto abuso de los especuladores en vivienda y demás. Bueno, pues esta gente lo que hace en realidad es acumular inmuebles. En el caso de Wyoming, según sus palabras, en 2014 ya tenía 19 inmuebles en Madrid. 3 años después dijo que había comprado otro piso más. Por tanto, vemos cómo, pues una vez más, la izquierda mediática, también política, no es sino una izquierda hipócrita en esta materia. Y tenemos también a Yolanda Díaz en una pieza que se publicó ayer por la tarde, también en este caso que emana del programa de Carlos Cuesta, donde nos cuentan cómo Yolanda Díaz está siendo ninguneada por su gobierno, pero que tiene una gran idea, que es someter a una especie de gran hermano al trabajador,
que es endurecer esto del control horario, que quede registrado por todas partes de manera digital y en tiempo real, para que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social lo puedan conocer al instante, cómo, dónde y qué está realizando cada uno de los trabajadores dentro de cada empresa. Y si la empresa no tiene esos datos, poder ir contra la propia compañía. Todo, como verán, pues poniendo facilidades al empleo en España, que como sabemos que vamos en un cohete o en una moto, aquí no hace falta trabajo. Bueno, pues no solo hace falta trabajo, no solo hace falta que mejoren las condiciones laborales en España, recuerden 30 años con los salarios estancados en términos reales, sino que también hace falta tener y mucho cuidado con problemas como el que vamos a tratar en el día de hoy del absentismo laboral. Vista la portada del Libre Mercado, ahora sí nos acercamos al resto de noticias económicas del día. Y nos vamos a ir enseguida a esas noticias con Rubén Folguera, pero antes déjenme que les dé 2 consejos. El primero de ellos para todos los autónomos y empresas que nos estén escuchando, autónomos y micropymes de entre 0 y 2 trabajadores que nos estén escuchando en el día de hoy y que quieran hacer pues algo más productiva su empresa. Es más, ya pagamos suficientes impuestos, pues en esta ocasión podemos recuperar un poquito de todo lo que pagamos a través del famoso kit digital que emana de esos fondos europeos Next Generation. Que ustedes dicen ya, bueno, pero es que el nivel de burocracia que tengo que superar para pedir ese kit digital es enorme y yo lo que quiero es no tener que pelearme con la administración, que me manden el formulario, repetirlo, otra petición de información, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poder saltarnos eso, vamos a poder obtener un ordenador gratuito. Si lo queremos de alta gama nos cubre hasta 1.000 euros, todo lo que supere esos 1.000 euros lo tendremos que aportar nosotros, pero hasta esos 1.000 euros. Y luego además tenemos una web profesional y su mantenimiento durante un año. Todo ello gratis, sin tener ni siquiera que adelantar el IVA. ¿Que cómo conseguimos todo esto? Bueno, pues entrando en ordenadorlibertad.es, lo repito, ordenadorlibertad.es o llamando al teléfono 699 090 675. Repito, 699 090 675 y los amigos de Z Plus les ayudan a ustedes a conseguir ese ordenador gratuito y además una web profesional y sobre todo sin tener que ser ustedes quien se peleen con la administración. Y el segundo de los consejos que les tenía que dar es para todos aquellos que quieran invertir su dinero y hacerlo en el negocio inmobiliario, pero sin tener que comprar un piso y ponerte a alquilarlo, etcétera, etcétera. Ustedes pueden obtener la rentabilidad de la promoción inmobiliaria entre un 10 y un 12% anualizado en entre 10 y 15, 24 meses gracias al crowdlending inmobiliario que practica plataformas como Cibislend. Pueden ustedes invertir desde 250 euros capturando esas rentabilidades de doble dígito anualizados en una suerte de renta fija inmobiliaria que tiene por detrás una garantía hipotecaria de primer rango. Si ustedes encuentran algo mejor, por favor llámenme y coméntenmelo. Pueden entrar en www.cibislend con V y terminado en D, www.cibislend.com. 12 y 26 minutos de la mañana, 11 y 26 en Canarias, de la tarde, 11 y 26 de la mañana, aquí en Canarias todavía es por la mañana, aquí en la radio a partir de las 12 saludamos con buenas tardes. Se las repito a Rubén Folguera. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes, muy bien otra vez. Bueno, pues vamos con las noticias del día, porque han pasado muchas más cosas que ese informe de civismo del que vamos a hablar luego y que las noticias que llevamos en portada del Libre Mercado y que además solo pueden leer en Libre Mercado. Pero la actualidad económica del día pasa también por el Banco Central Europeo, porque ayer la presidenta de la Alta Autoridad Monetaria dio por concluido el proceso de desinflación en la eurozona después de que la inflación se haya estabilizado en el objetivo del 2%. Así lo confirmaba ayer Lagarde, como decimos, insistiendo además en que el Banco Central Europeo tiene la determinación, dice, de mantener los precios en estos niveles. Y no hay día sin OPA y no hay día sin que tengamos que contar alguna otra novedad respecto a este conflicto, ya podríamos hablar empresarial, entre BBVA y Sabadell. Banco Sabadell ha solicitado a la CNMV que adopte de manera preventiva un criterio público que deban cumplir todos aquellos accionistas de la entidad que quieran hacer públicas sus intenciones sobre la OPA de BBVA para evitar potenciales manipulaciones de mercado. De este modo, la entidad catalana pide a la CNMV que exija a todos los inversores que detallen cuál es su participación total en acciones de la entidad, que aseguren de forma firme e irrevocable
que van a ir a por el 100% de su posición y que comuniquen cualquier tipo de interés adicional existente. Bueno, pues de la OPA del BBVA nos vamos a pues una de las noticias que a mí me gustaría no tener que contarles, y es que Bildu está legislando, sí, los terroristas los herederos de la banda terrorista ETA, que son sus principales valedores, están legislando, en este caso, sobre la vivienda. Este martes se debatirá y votará en el Pleno del Congreso una proposición de ley presentada por Bildu con la que se pretende prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia. En concreto, hoy el Congreso decidirá si se admite a trámite esta propuesta. Y el cierre del gobierno de Estados Unidos continúa. El Senado de Estados Unidos ha rechazado este lunes el proyecto de ley sobre financiación para mantener el funcionamiento del gobierno de Estados Unidos hasta el próximo 21 de noviembre, extendiendo de esta forma durante una semana más un cierre que ya afecta a más de 1 millón de trabajadores. De este modo, el proyecto ha fracasado por quinta vez. Y vamos al récord de recaudación. Sí, Hacienda continúa manejando récords tras récords de recaudación, es decir, récord tras récord de meternos la mano en el bolsillo, ya no hasta la muñeca, ya no hasta el codo, están metidos hasta el hombro. Hacienda bate récord al recaudar más de 200.000 millones de euros en los primeros 8 meses del año, superando en casi un 12% lo recaudado en el mismo periodo del año anterior. De hecho, esta recaudación supera en un 57% las previsiones que la AIREF actualizó a principios de verano sobre la evolución de los ingresos para este año 2025. Según la agencia tributaria, el alza de la recaudación en los meses de julio y agosto se debe a las cuotas de las declaraciones anuales del IRPF y sociedades. Y mientras algunas compañías están a la gresca, como BBVA y Sabadell, por motivos obvios, de una OPA hostil de por medio, otras compañías consiguen alinear sus intereses. Es el caso de Iberdrola y Merlin Properties. Merlin ha dado un paso más en un proyecto de data center en España con un acuerdo con Iberdrola para el suministro de energía considerada verde para el proyecto de Bilbao Arasur, que está llamado a convertirse en el mayor centro de datos de España. Así lo confirma hoy El Economista, que detalla cómo la energética va a levantar el que será el mayor parque fotovoltaico del País Vasco. Y nos terminamos en el día de hoy felicitando al CEO, mejor dicho, al presidente de Iberdrola, que ha sido galardonado con uno de los premios más prestigiosos a los directivos de las grandes compañías. Felicidades al señor Ignacio Sánchez Galán. Terminamos aquí el repaso a las noticias del día y nos vamos ahora sí a la tertulia. Tiempo de tertulia ya Con Ánimo de Lucro. Ahora sí nos metemos en harina y vamos a hablar largo y tendido no solo de las conclusiones de este informe, sino un poco en general. Abriremos a los grandes problemas que atraviesa nuestro mercado laboral. Un mercado laboral que se caracteriza por dar datos prácticamente tercermundistas en lo que a tasa de paro, empleabilidad, salarios modales, salarios medios se refiere, si nos queremos comparar con las grandes economías de nuestro entorno, con las economías de la OCDE, con las economías de la Unión Europea. Estamos a la cola en muchos de los parámetros que miden la salud del mercado laboral, y uno de esos parámetros es el del absentismo laboral. Para hablar de esto hemos convocado Con Ánimo de Lucro a uno de nuestros analistas de cabecera, Ignacio Moncada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Un gusto recibirte. Mira, hoy vais los dos de azul, sí. Rubén Folguera, que se queda siempre a la tertulia. Yo hoy soy el que no tiene la nota discordante de gris, pero bueno, eso no quiere decir que esté más gris el día de hoy. A mí me encanta teneros aquí en el programa, y más para hablar de estos asuntos. Creo que has podido echarle un vistazo a las conclusiones generales de este informe, y basándose además en datos objetivos. Digo objetivos por oficiales, porque sí. Todos sabemos las cosas que suceden en el Instituto Nacional de Estadística con las estadísticas. No digo porque los estadísticos que en el INE trabajen sean malos, sino porque cada vez tienen más directrices políticas y menos directrices sociológicas. En cualquiera de los casos, esos datos lo que indican es que el absentismo laboral en España en pocos años se ha duplicado, el coste que esto implica es cada vez mayor, y resulta dantesco ser conscientes de que cada día en España más de 1,5 millones de personas faltan a su puesto de trabajo. Sí, otro dato muy interesante también es que no solo es que hayamos duplicado el absentismo laboral, sino que en comparación con los otros países europeos, pues casi duplicamos el absentismo laboral de países como Alemania o como Países Bajos. Y démonos cuenta de que España es
pues posiblemente el país europeo en el que tenemos mejor salud y vivimos más. Y seguramente junto con Japón de los primeros del mundo. Es decir, como es el país con mejor salud, mejores hábitos, mejor alimentación de Europa, tenga mucha más absentismo laboral, falte mucho más al trabajo que otros países. Pues es claramente un problema que no se achaca, como hacen muchos demagogos, a, bueno, es que hay muchos accidentes, es que la gente está muy enferma, es que no tenemos salud, sino que es un problema de cultura y es un problema de incentivos. Es una cultura, bueno, somos el país del Lazarillo de Tormes y del Buscón de Quevedo, el de la picaresca, ¿no? Históricamente. Sí. Y seguimos siéndolo en buena parte, de que se aplaude el comportamiento de la picaresca en el día a día. Pues eso lo vemos pues cuando vamos yo que sé, al transporte público, pues mucha gente que se salta las barreras sin pagar, cosa que en otros países de Europa ni se lo plantean. No entienden por qué tenemos barreras aquí. ¿Qué pasa? ¿Que es que la gente no paga? Pues sí, es que no paga. Y luego hay un problema también, no solo es cultura, es un problema también de incentivos. Aquí sí. Yo creo que se mezclan las dos cosas, pero sí creo que los incentivos que tenemos en España a este tipo de picaresca es muy grande. Es decir, si tenemos una picaresca arraigada en nuestro ADN, por decirlo de alguna manera, es porque también los incentivos que se han generado desde el Estado conducen a esa picaresca. Claro, es que la cultura siempre se realimenta de los incentivos y de la estructura institucional. Si la gente, digamos, es rentable, pues hacer trampas, ser un pícaro, pues también los políticos van a tratar de poner un ámbito, una arquitectura de las decisiones más propensa para esa picaresca, porque la gente lo pide y a su vez eso realimenta el hecho de que como sigue saliendo rentable, pues la gente lo sigue haciendo. Luego los españoles, cuando van a otros países, cambian de chip y ahí se adaptan a la cultura y a las costumbres de otros países y se vuelven disciplinados. Pero bueno, en el asunto del absentismo laboral, pues claramente hay un tema de incentivos. Entre otras cosas, se ve que las bajas duran mucho más, casi el doble en España, hasta 40 días de media en España respecto a otros países europeos como Alemania y Países Bajos que decíamos antes. Y esto es porque también existen incentivos para el propio médico para quitarse problemas. Te alarga la baja, una baja médica, te la alarga y vuelve dentro de 2 meses. Vamos, si te parece, Ignacio, a contactar en este momento, creo que ya le tenemos al teléfono, con el director general de la Fundación Civismo, responsable del estudio del que estamos dando cuenta en el día de hoy en Con Ánimo de Lucro. Creo que ya nos escucha don Albert Gibernau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por atender la llamada de Con Ánimo de Lucro en un día especial, porque publicáis un informe que yo creo que es muy importante. Estábamos valorando un poco, haciendo las primeras tomas de contacto, impresiones sobre las conclusiones de un informe que a todas luces habla de un problema, como indicáis, ¿no?, en vuestras conclusiones, estructural en el mercado laboral español. Así es, los datos de la economía española en 2013, o sea, hace poco más de 10 años, eran de un absentismo similar al conjunto de la Unión Europea. En cambio, desde 2013 prácticamente ha crecido a razón del doble de lo que lo ha hecho en la Unión Europea. La tasa de absentismo era del 3,5 en 2013 y ha superado el 6% en 2023, que son los últimos datos consolidados, ¿no? Con lo cual vemos un aceleramiento del absentismo en nuestro país, y que en cierta manera también nos perjudica en relación a los países vecinos. Uno de los aspectos que más llama la atención y que yo creo que es muy relevante dentro de lo que estáis analizando en este estudio es cómo afecta este absentismo, por ejemplo, a los empleos públicos, ¿no? Es un porcentaje alto de todo el bloque. Así es, y llama la atención precisamente que uno de los sectores con mayor porcentaje de bajas es el sanitario, con lo cual tienes a
compañeros que están dando la baja a sus propios compañeros, ¿no? Con lo cual ahí hay un problema estructural que hay que afrontar, ¿no? Y no hay que olvidar que esto tiene un coste económico para la seguridad social, tiene un coste en términos de eficiencia también para el servicio sanitario, aunque no sea solo el servicio sanitario, también los servicios de correos, pues es uno de los servicios que presenta mayor tasa de absentismo, ¿no? Y en algunas administraciones nos han contado cómo sus cifras de absentismo en algunos ayuntamientos alcanza el 40%, o sea, es decir, que 4 de cada 10 trabajadores no acude a su puesto de trabajo. No, bueno, son datos terribles. Tengo a mi lado a Rubén Folguera, que quería hacerte una pregunta. Buenas tardes, Albert. Yo quería preguntarle, porque lo desarrollan en el informe, por un lado, ¿qué es lo que creen que debería hacer España a este respecto? ¿Qué medidas debería tomar? Y luego, ¿cuáles serían las consecuencias de no revertir este problema? Mira, lo que debería hacer España, en cierta manera, la primera es intentar acortar la duración media de las bajas. O sea, es decir, que a día de hoy la media de las bajas en España es prácticamente el doble que en países como Alemania o como Holanda. O sea, es decir, que cada día tenemos prácticamente el doble de personas en casa, ¿no? Tampoco hay planes de reincorporación al puesto de trabajo con bajas largas. O sea, es decir, que una persona con una baja de larga duración, prácticamente ya las empresas y también la seguridad social deja de contar con esa persona en el mercado laboral. Pero el coste derivado de esa baja se mantiene, ¿no? También hay a veces dificultades con la trazabilidad de esas bajas, pues entre mutua, seguridad social, empresa, y en última instancia, y uno de los elementos que es una gran diferencia con el resto de países de la Unión Europea, es que las bajas en España, los primeros días la empresa soporta el coste prácticamente al 100%, ¿no? Mientras que en otros países las empresas desde el primer momento de la baja pueden eliminar de su balance en cierta manera esa pérdida, ¿no? En cambio, en la economía española los primeros días los soporta la empresa, ¿no? Entonces, para revertir esta situación, o si no se revierte esta situación, pues veremos pues un sobrecoste fiscal, también una pérdida de competitividad mayor, porque el hecho de tener a más personas en baja implica que la producción será menor. O sea, es decir, la producción por trabajador, si hay muchos trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo, será mucho menor, con lo cual seremos menos competitivos. Bueno, y esto es muy importante. No, desde luego, y que incide un poco en uno de los problemas seculares de nuestra economía junto con el del mercado laboral, y que está íntimamente relacionado, que es el de la productividad. Un Estado que no es capaz de incrementar su productividad o de hacerlo al menos por encima de la media de sus iguales, pues no va a ser un país que vaya a generar, al menos en el corto o medio plazo, riqueza. En cualquiera de los casos, bueno, pues me preguntaba yo, Albert, si dentro de este estudio, aunque estaba mirando y consultando las fechas, decís que habéis observado el absentismo hasta el año 2023, último año con cifras consolidadas. Claro, los 5 días que se tomó el presidente del gobierno para pensarse si dimitía o no, esos eran en abril del 24. Estos no entraron, ¿no?, dentro del estudio. Estos no entraron y seguramente no computaron como baja, ¿no? Pero sí que quiero llamar la atención sobre una cosa, que es una cosa masiva. O sea, es decir, oye, que esta mañana 1,5 millones de españoles no han ido a trabajar. Y esto es algo que debería alarmarnos. O sea, este es el primer dato, ¿no? Y el segundo es que está creciendo. O sea, es decir, que la tendencia es a un incremento del porcentaje de personas que no acuden al puesto de trabajo, y que esto tiene unos costes muy, muy elevados que están sufriendo las empresas, la seguridad social y, en última instancia, todos los ciudadanos. Desde luego que sí. Pues Albert Gibernau, muchas gracias por atender la llamada de Con Ánimo de Lucro, y mi más sincera enhorabuena por este nuevo estudio que realizáis desde la Fundación Civismo.
A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, pues querido Ignacio, Rubén, tenemos material encima de la mesa importante, bueno, pues para describir un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo esos incentivos están convirtiendo a España en un país en el que, pese a gozar de la mejor salud de los países desarrollados, gozamos del peor mercado laboral en el que todo el mundo está de baja. Siempre está malo. 1,5 millones. Es prácticamente el mismo número, fíjate, es curioso, es casi el mismo número que el gobierno estadísticamente suele sacar de las listas del paro oficial. Sí, bueno, es que los incentivos para que se produzca esto son muy evidentes. Claramente, uno de los problemas más graves es que aquel que se toma una baja, digamos que habría que distinguir entre aquellos que se toman bajas que están justificadas, que realmente necesitan tomarse una baja y no pueden trabajar, y otros que le echan cuento, que habrá mucho, porque si sabemos que somos uno de los países con mejor salud de Europa y luego tenemos más del doble de tasa de gente que está mala en su día a día para ir a trabajar, sabemos que hay un componente importante de gente que le está echando cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que el coste de esta gente que le echa cuento y no va a trabajar se está diluyendo entre todos los españoles, se está echando la losa a las espaldas de todos los contribuyentes, porque al final es la Seguridad Social quien lo paga. Y la Seguridad Social, al final, se compone de ingresos de las cotizaciones, de aquellos que están pagando una nómina, y del déficit que tiene, que se sufraga mediante impuestos directamente o mediante deuda. Pero que al final es una losa sobre las espaldas del contribuyente, el que va a trabajar, el que aunque un día se levanta regular, pero va a trabajar y cumple y al final pues ha estado produciendo ese día, está financiando al que le ha echado cuento y se ha quedado en casa. Es un resultado, podríamos decir, directo, Rubén, de las rigideces propias de nuestro mercado laboral. Al final, esto que se han venido a llamar los derechos laborales adquiridos y crecientes en cada nueva negociación con esto llamado del diálogo social, en el que últimamente solamente están los sindicatos, la COE ni siquiera se le convoca, lo que va haciendo al final es convirtiendo, hablabas de losa, pero en muchas ocasiones el propio mercado laboral, tal y como está concebido en España, a raíz de estos derechos, como decíamos, lo que hace es convertir a muchos empleados en losas, en losas en sí misma. ¿Por qué? Pues porque debido a los grandes derechos adquiridos con el tiempo y a que su despido sea cada vez más caro, la capacidad de poder ser ocioso dentro del trabajo sin que la consecuencia de ello sea que dejes tu puesto de trabajo porque te despidan, incentiva que, unido a que la Seguridad Social, pues enseguida que tú se lo pides, te dan la baja por norma general, pues que mucha gente decida acumular baja tras baja, ¿no? Y aquí hemos visto, y en Libertad Digital hemos dado cuenta en algunas ocasiones, de personas que abiertamente han estado de baja y luego se han dedicado a la política. Bajas por depresión, según las cuales no podían salir ni de la cama y que estaban participando en grandes manifestaciones y participando en actos políticos con partidos políticos, mientras todos estábamos sufragando esa baja. Y luego cuando son políticos no se ponen malos, no cumplen las 8 horas y medias diarias, trabajan los fines de semana. O sea, no se coge la baja de paternidad o de maternidad 6 meses. Cuando eres político y el partido te aprieta, ahí sí que te olvidas de los derechos laborales y de todo lo que has venido pregonando y te pones a servir al partido, que es a lo que se dedican los políticos. Claro, pero esto en realidad son todo incentivos negativos, porque habrá quien diga, no, hombre, pero eso está muy bien. Es decir, yo sé que si mañana me pongo malo, pues no voy a tener ningún problema, nadie me va, más en la Seguridad Social le va a pagar a la empresa, con lo cual la empresa tampoco, digamos, le vamos a molestar en exceso, en demasía, ¿no? Solo que pierde un puesto de trabajo de alguien que necesita luego cubrir, porque si no, no va a poder sacar adelante la producción que tenía prevista. Pero es que ya, si hablamos de los empleos públicos, yo no sé vosotros, yo los casos más cercanos que conozco de bajas encadenadas, incluso por encima de la voluntad del propio trabajador. Es decir, oye, que yo, tal y como estoy, puedo ir a trabajar. Llevo más de 6 meses de baja, estoy harto de estar en casa y puedo trabajar. Y pasar los tribunales médicos y que el tribunal médico diga, no, usted tiene que seguir de baja y acumular una baja tras otra, ¿no? No sea que me busque un lío, ¿no? Que es lo que dicen muchos médicos. Eso es, no, pero que sucede mucho en los empleos públicos. Sí. Bueno, al final no es solamente una losa para las cuentas públicas, es una losa
para la empresa, como decías, al final, imagínate una pyme que son 3 personas y de repente uno de ellos pues desaparece 6 meses. O sea, es que la empresa deja de poder funcionar normalmente, o tiene que contratar un sustituto, o tiene que tirar con 2 personas como sea, o sea, es un problema. Y luego se produce un efecto de pérdida de potencial de riqueza, de generación de riqueza a nivel nacional. Es decir, al final el bienestar y la riqueza de un país depende de los bienes y servicios que es capaz de generar orientados a la demanda, ¿no? Esto es, al final, una pérdida de productividad. Es gente que está en casa, que podría estar trabajando y está en casa porque le sale a cuenta. Entonces, bueno, pues somos un país algo más pobres debido a este problema y a los malos incentivos que existen en este problema. Luego, que afecte más o menos a los funcionarios o a los políticos dependerá de a qué se dediquen. Puede que incluso sea neutro, si es realmente una persona que en su trabajo no está haciendo nada, que se produce en muchas ocasiones, sobre todo puestos de trabajo que llevan muchísimos años y han dejado de tener una utilidad, una función, se han quedado obsoletos, pero como decías, por los incentivos que existen en el mercado laboral español, es gente que no se puede mover, que no se puede recolocar, que no se le puede despedir, y entonces ahí sigue, y como también pues es una persona que no está realizada con su trabajo, pues se coge la baja y que el resto le mantenga. Creo que era Correos, me parece. No sé, Correos o Radio Televisión Española. Hace poco decía que 5.000 empleados diariamente de Correos no acuden a su puesto de trabajo porque están de baja. Bueno, cada día 5.000, solo en una compañía como es Correos, ¿no? Imaginémonos que en Seur pasara algo parecido. Sí, o en Amazon. Imagínate. Sería impensable. Y esto también pasa, por ejemplo, en entidades locales, en ayuntamientos, que lo hemos contado en Libertad Digital en bastantes ocasiones, como los ayuntamientos están empezando a contratar detectives para que investiguen a los funcionarios que allí trabajan, porque allí la gente se toma lo de trabajar, no sé, un poco como una cosa opcional, ¿no? Y que si quieres vas y si no, pues nada, te ausentas de tu puesto de trabajo y por eso se contrata a detectives. Pero es que además, a este respecto, decía el informe de Civismo que uno de los factores que explican ese incremento del absentismo es que no existe un sistema de control o supervisión de las bajas realmente eficiente, y ahí, como bien decías, Ignacio, muchas veces también aumenta por eso, porque desde el sistema sanitario nos está llevando una monitorización correcta de estos casos. Sí, bueno, es un problema generalizado del sistema sanitario público español, que funciona muy bien, es muy barato. Ahora, si necesitas que te atiendan, te dan hora dentro de 6 meses. Entonces esto pasa un poco lo mismo, te tienen que hacer la revisión de tu baja y te dan pues dentro de 2 meses. Entonces puedes estar perfecto durante 1 mes y medio de ese tiempo. Tampoco tienes incentivos para decir, oye, revísame que yo estoy bien, sino bueno, pues estás ahí cobrando y así funciona, y así por eso se alargan tanto. En Países Bajos y Alemania, como comentábamos antes, pues los periodos de bajas son mucho más cortos, están mucho más controlados. Y luego es curioso que aquellas personas que deciden, aunque paguen a la Seguridad Social y digamos tengan su derecho adquirido mediante el pago de los impuestos y las cotizaciones sociales pertinentes, ser atendido por el sistema público, hay mucha gente que decide ir por la vía privada, ¿no? Pagarse además un seguro privado. Es mi caso. Entonces la mayoría de las ocasiones, pues cada vez que he tenido un problema he ido por la vía de lo privado. Y en alguna ocasión he necesitado una baja médica hace bien poco por el problema que tengo ahora mismo en cervicales. Es un caso personal, pero claro, a mí los especialistas de la seguridad privada que me decían tú no puedes ir a trabajar en estas condiciones, no podían firmarme la baja. O sea, tenía que dejar de venir a trabajar para tener que ir al médico privado, que ni siquiera me vio, y fueron las propias de administración las que me dieron la baja para poderla traer al puesto de trabajo. Entonces, claro, dices, ¿por qué el sistema está tan mal diseñado y los incentivos son tan malos? Porque yo entiendo que dirán, no, hombre, tiene que ser la sanidad pública, que es la que garantiza que todo está correcto, la que determine la baja de un trabajador.
¿por qué la sanidad privada no? Si el incentivo es todavía mayor en la pública que en la privada a que esas bajas sean, bueno, pues ¿cuánto necesitas? ¿Una semana? Una semana te firmo. Claro, el problema al final, el problema de fondo, es que quien sufre los costes no son los que realmente, digamos, son los que son los que están en mejor situación de tomar las decisiones y los que están en mejor situación de, digamos, de decidir si es el momento de ir a trabajar o si es más prudente quedarse en casa, sino que como todo se coloca a las espaldas del contribuyente. Y por cierto, no olvidemos que al final esto sale de la seguridad social, así que esto detrae recursos de las pensiones también. Los pensionistas podrían tener mejores pensiones si rebajáramos esta partida de gasto por absentismo laboral, por bajas médicas. No tendríamos el sistema de la seguridad social tan tensionado. Estaría tensionado, pero un poco menos. Un pelín. Bueno. Si empiezas a recortar otras partidas, quizá esa tensión poco a poco se va rebajando. Sí. O sea, aquí Pero al final... no se iba a aprovechar para reducir las cotizaciones sociales. Eso, olvidaros. No, claro, porque al final... De hecho, ahora si se produce un cambio de gobierno, esperemos, en algún momento y nos quitemos a Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz, a María Jesús Montero de encima, me gustaría ver si el nuevo gobierno que entra coge y reduce todas las subidas indiscriminadas que han hecho el gobierno de Sánchez de las cotizaciones sociales. Yo creo que no lo veremos, pero ojalá, desde aquí lo solicitamos. Sí, pero tengamos las expectativas bajas para no decepcionarnos. Pero bueno, o sea, yo lo que decía es que al final los incentivos, lo que tiene que ocurrir es que quien toma la decisión tiene que ser quien soporte el coste de tomar esa decisión. Entonces, en los países que mejor funcionan, pues hay una parte de ese coste de la baja que soporta el propio trabajador, que soporta la empresa, y otro que soporta, sobre todo en caso de bajas más largas, pues el Estado. Pero ahí lo importante es que no se descargue toda la responsabilidad en los demás, en el contribuyente, en el pensionista, en la empresa, sino que el trabajador también tiene que, al final, no es culpa suya ponerse malo, pero tampoco es culpa de nadie. O sea, tampoco es culpa del contribuyente ni es culpa de la empresa. Entonces, tiene que buscarse un reparto de costes que incentiven a que cuando estás malo te tomes la baja, pero cuando realmente no estás malo y puedes trabajar, que no exista esa opción para escaquearte y no ir a trabajar pudiendo realmente trabajar. Pero decía antes que si precisamente vas recortando otras partidas quizá innecesarias de la seguridad social, esa tensión se reduce, porque yo creo que al final esto también traslada un poco de fondo que el estado de bienestar, por muy bien que nos lo quieran vender, tiene unos límites bastante serios. Y cuando se incentiva precisamente que la ciudadanía se aproveche cada vez más de este sistema, al final pues hace aguas, evidentemente. Y la consecuencia que puede detraerse de ello como alternativa a un sistema pues en el que colabore la iniciativa privada y donde los trabajadores también se hagan cargo de ciertas cuestiones, quizás sea mucho peor esa consecuencia, ¿verdad? Cuando ya el estado de bienestar está quebrado. Bueno, el estado de bienestar yo creo que daría para un programa completo y varios programas, pero... Tú propones y aquí se hará. Yo creo que es el gran problema que vamos a tener y la gran crisis que vamos a ver en las próximas décadas va a ser el estallido del estado de bienestar. O sea, al final hemos pasado de un estado que se dedicaba a ayudar a los más necesitados a lo que es un estado de bienestar, que el estado de bienestar es... un estado que se dedique de la cuna a la tumba, desde la educación, desde el principio hasta tu jubilación, se dedica a gestionarte los temas más vitales como la educación, la sanidad, las pensiones. Al final es un sistema que se ha convertido en un esquema Ponzi porque depende de toda la gente nueva que vaya entrando, porque no existe un capital invertido que sea la riqueza acumulada por una persona durante su vida, sino que esa riqueza se ha gastado, se ha consumido, lo que hay es un agujero y la gente que utiliza el estado de bienestar tira de las contribuciones de los nuevos que llegan. Entonces es como si estás en la cola del cine y a cada uno le dices que te pague el de atrás. Pues siempre va a haber uno que cuando no haya nadie atrás no te lo van a pagar. Pues esto es igual, es el que venga que me lo vaya pagando. Y al final lo que tenemos es un esquema Ponzi que cuando se estrecha la pirámide poblacional pues tenemos el problema que tenemos ahora. Tenemos un problema importante, decías tú, es uno de los grandes problemas que vamos a tener que asumir en las próximas décadas. Estoy muy de acuerdo con esa afirmación y parece que está todo diseñado desde el mercado laboral, todos los derechos adquiridos, la sanidad pública con sus propios vicios,
que redundan al final en un problema estructural de la economía española, que a Domingo Soriano le gusta decir que es el peor de los problemas que tenemos, que es el de la productividad. Y es verdad, al final dices, no, es que estamos creciendo a unas tasas enormes, es que la economía española va como un cohete. Claro, si tú te fijas en el ratio de la productividad y te das cuenta de que bajamos un poquito, crecemos otro poquito, pero desde luego no convergemos con países de nuestro entorno, es decir, que no somos capaces de producir bienes y servicios atractivos para otros usuarios en otras partes del mundo, sino que cada vez lo tenemos mucho más estancado eso, lo que hace es depauperar la sociedad. Y parece que todo el esquema, tal y como está concebido en España, además todo muy bien centralizado en el gobierno, no permite que se crezca por ese lado. Es terrible. Efectivamente. 30 segundos. Sí, no, es el esquema peronista, es el esquema de tratar de que la gente no pueda ser capaz de vivir por sí mismo, o si puede vivir por sí mismo, que sea el límite para tener la necesidad de recurrir al Estado. Y eso al final lo que consigue es que los políticos tengan el poder que tienen ahora mismo, que es inmenso. Desde luego que lo es. Ignacio Moncada, muchas gracias por estar con nosotros para analizar este informe de la Fundación Civismo y por ende ese problema que tenemos en el estado de bienestar. Si quieres, un día dedicamos el programa completo a la crisis del estado de bienestar. Me parece un tema fantástico. Estupendo, pues encantado. Rubén, gracias a ti, pero quédate que tenemos más programa y ustedes se quedan con los servicios informativos de radio y a la vuelta continuamos con más asuntos, bolsa y una entrevista muy interesante. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en directo en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos a esta hora, como todos los días, abriendo página de mercados. Y como siempre vamos a arrancar viendo cuál es la foto fija de nuestro mercado en este momento. El IBEX 35 continúa llaneando, lo hace en positivo, un 0,27% arriba. Cuando abrió en negativo, hace un ratito estaba en negativo, es decir, está eso, un ratito en rojo, otro ratito en verde, pero en el entorno de los 15.600 puntos. Ahora mismo, según las aplicaciones en tiempo real, 15.599 para nuestro principal indicador, un indicador que nos está hablando de máximos anuales, máximos desde 2007. Está nuestro indicador acumulando unas ganancias en lo que va de año de más del 34%, me parece que tenemos. Y hoy nos acompaña una persona que no solo va a ser probablemente analista de cabecera de este programa, sino que nos va a acompañar desde luego en el día de hoy ya hasta el final del programa, porque estamos en la Semana de la Cultura Financiera y ella es una gran defensora de la necesidad de divulgar todos estos conocimientos. Se llama Ellie Wakefield y es asesora financiera independiente y además nos acompaña en el estudio, lo que es un verdadero placer. Ellie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un auténtico placer. Bueno, el placer es mío porque sabes que esta sección de bolsa siempre la solemos hacer con los invitados en remoto. Siempre tenemos a nuestros analistas por teléfono, entonces cada vez que os tengo aquí en el estudio para mí es súper importante. Y tenemos un IBEX 35 que está en máximos, Eli, cotizando en unos múltiplos altísimos para lo que estábamos acostumbrados. Estamos hablando de que está rozando esos máximos de 2007-2008, cuando intradía nuestro selectivo llegó a tocar los 16.000 puntos en algún momento y parece que no tenga límite. Sigue creciendo, las perspectivas en el medio plazo siguen siendo altísimas, no hay ningún analista que se atreva a decir cuidado que después de esta viene el precipicio, aunque ya hay alguno que apunta a que los ratios de Shiller del S&P 500 están hablando de que probablemente podamos ver esa situación en el medio plazo. Y casi te diría que echando un vistazo a la portada de Expansión en el día de hoy veíamos unas declaraciones de Luis de Guindos, del vicepresidente del Banco Central Europeo, advirtiendo que sí, que los mercados están cotizando unos múltiplos muy altos, muy exigentes, pero que parecen no querer tener en cuenta algunos riesgos geopolíticos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación del señor de Guindos? Sí, completamente, porque al final es verdad que los mercados es una cuestión de un tema de decisiones, de expectativas por parte, sobre todo de los inversionistas, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde, para mí, es como que se centran diferentes y se juntan diferentes aspectos, ¿no? Por una parte está todo lo que es la parte más de, no sé si me atrevo a llamarlo como burbuja
la IA, ¿no? En donde es verdad que cada vez están saliendo como más empresas en este sentido y nos está recordando un poco a lo que es la burbuja de las tecnológicas del 2000, ¿no? En donde ahí empezaron a salir muchísimas de las .com, exacto. Entonces, en donde pues también salieron muchísimas empresas y al final unas cuantas no llegaron, ¿no? a ser fructíferas y a ser exitosas. Desde luego, el esquema que tenemos ahora sí se parece mucho a aquel. Quiero decir, el esquema de situación. ¿Por qué? Pues porque sabíamos en aquel entonces que Internet venía a cambiarlo absolutamente todo. Todo el mundo quería tener su .com, por eso se le llamó la crisis de las .com. Salían empresas que parecía que se iban a comer el mundo, como era el caso de Terra, y lo que no sabíamos era quién iba a salir a ser el ganador, quién iba a ser o qué tipo de empresas iban a ser las que iban a arrastrar a ser las grandes campeonas de aquel momento, de aquella revolución que suponía el Internet. Ahora mismo estamos en una situación parecida. Sabemos positivamente que la IA ha venido a cambiarlo todo, que vamos a ver un cambio enorme en nuestra forma de entender el mundo, en nuestra forma de entender las relaciones laborales, en nuestra forma de producir, pero todavía no sabemos muy bien quién se va a llevar el gato al agua. De momento se lo está llevando Nvidia o se lo está llevando Meta, pero no sabemos quién va a ser el ganador, ¿no? O las empresas ganadoras de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, dices, no sé si me atrevo a hablar de burbuja. Moda, desde luego. Sí, y que además también una de las cosas también importantes a tener en cuenta, que en esos momentos es verdad que no estaba en este punto, es el hecho del auge de China. Es decir, ahora estamos en un momento donde hay una competitividad enorme a ver un poco quién tiene la hegemonía mundial y el poder y un poco pues el ser sheriff del mundo, ¿no? Que en este momento pues sigue siendo, es verdad que sigue siendo Estados Unidos, pero que China desde los últimos 30 años ha sido un poco como estar, ¿no? en el banquillo y desmontando y justamente pues trabajando muchísimo para ahora que se está viendo desde hace unos cuantos años que no solamente están superando con creces a muchas de las empresas, por ejemplo con DeepSeek, fue increíble. Yo realmente cuando vi la noticia dije, no me lo puedo creer, que en un momento dado sale ChatGPT y luego no, China sale con otra empresa mucho, se supone, ¿no? Mucho más eficiente, mucho menos costosa, mucho menos lo que sea. Luego ya destapan otras cosas, ¿no? Pero que ahí hay una rivalidad muy importante en donde estamos viendo que China está justamente teniendo un poco esa iniciativa de ese bloque oriental, ¿no? Con los países BRICS, ¿no? Entre Brasil, Rusia, China, India, etcétera, en donde cada vez está siendo más potente, ¿no? Y el motivo por el cual también el oro, por ejemplo, está creciendo tantísimo. No solamente por el tema de la deuda, que también, sino también incluso por un tema de que China está cogiendo pues esa batuta dentro de lo que es esa parte, ¿no? de bloque oriental y que sobre todo también está haciendo muchísimas transacciones con Rusia. Por eso, pues también esa compra masiva para dar esa confianza sobre el yuan. Quiero que hablemos de oro y quiero que hablemos también de Bitcoin, pero casi me lo reservo para el final. Te quería hablar un poco de esto que estabas comentando, ¿no? Del tema de la deuda y de un aspecto que parece que se mira poco o que se mira, yo creo que con una óptica un poco a demasiado corto plazo, que es el momento de liquidez que estamos viviendo. Tenemos el agregado M2 en máximos, tenemos dinero por doquier, hemos estado 10 años con los quantitative easing regando los mercados de dólares y de euros. En este momento, después de un pico de inflación solamente durante un año, subieron muy rápidamente los tipos de interés, pero tenemos ya todos los mercados, todos los stakeholders presionando a los bancos centrales para que vuelvan a bajar los tipos de interés y que lo vuelvan a hacer con intensidad, lo que se traduce de nuevo en nuevo chute de liquidez. Y claro, aquellos que hemos estudiado economía a través de la escuela austríaca sabemos que no es que el exceso de liquidez o el exceso de masa monetaria se traduzca en inflación, sino que es realmente inflación. Otra cosa es cuando empieza a dar la cara. Claro, la liquidez, por un lado, está alimentando unos ratios altísimos en los grandes índices, por otro lado, está haciendo que una moneda como el dólar se devalúe, lo cual en un primer momento puede ser muy bueno para Estados Unidos para seguir exportando a medida que además pone aranceles a la importación, pero esto yo creo que puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Desde el punto de vista de una asesora financiera, como es tu caso, a tus clientes a la hora de ver índices, la gran pregunta, ¿hasta cuándo va a durar el rally del S&P 500? Hay que posicionarse más en Europa.
¿Puede ser un momento malísimo para la gestión pasiva? Todas estas preguntas que yo creo que muchos de nuestros oyentes tienen en la cabeza, ¿desde qué óptica los atacas tú? Sí, a ver, yo abogo mucho por la diversificación en diferentes tipologías de activos, no solamente en los activos financieros, que vendría siendo la bolsa, sino también incluso con los activos reales, que vendría siendo, por ejemplo, todo lo que es el tema de oro, y sobre todo también ahora la plata también está muy, muy interesante. Es verdad que un no amigo tiene... nuestro común, Gustavo Martínez, Sí. gran especialista, el otro día nos decía, ojo a la plata. Es verdad, es verdad. También es que hay que entender el motivo por el cual los precios de ese algo, ¿no?, de ese activo, suben, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de oro y plata, está funcionando por oferta y demanda. Claro, cuanto más me limitas la oferta, porque es imposible producir más metales preciosos, es absolutamente muy difícil y se sabe cuánto hay, digamos, de la cantidad de onzas en la faz de la Tierra, y cada vez es más costosa esa, digamos, extracción. Y luego, por otro lado, me aumentas la demanda debido a dos motivos. Por parte del oro, por ser activo refugio por excelencia, y las compras masivas que están haciendo los países y los bancos centrales, ¿no?, de todo el mundo, especialmente China, Rusia y también Estados Unidos. Y por el lado de la demanda de la plata, también porque es un material industrial que se utiliza para muchísimas cosas que tienen que ver con el desarrollo actual, entre pues paneles solares, que si hay productos, ¿no?, de antibacterianos, que si aparatos odontológicos, que si la creación de chips, y todo esto hace que sea muy interesante, ¿no? Entonces, respondiéndote a tu pregunta, yo siempre les digo varias cosas, ¿no? En principal caso de la parte de lo que es la parte de mercados financieros, Europa, por ejemplo, yo la veo que es un continente que, sinceramente, estamos cada vez, ¿no?, más, envejecidos, y que tampoco toma mucha posición en prácticamente nada, ¿no? Entonces hay tantísima burocracia europea y, digamos, tantísimas opiniones muy contrastadas entre sí de diferentes países, que no estamos actuando como un bloque completamente unido, con fuerza, sabemos que necesitamos etcétera. más inversión, pero llevamos ya 2 años hablando del informe Draghi. Y Alemania, por ejemplo, que también está en momentos bastante complicados. Francia está además en un momento pésimo de su historia reciente, y la economía nos puede dar un susto en Francia. Exactamente, por tanto lo veo complicado no tener exposición en Europa. Por otro lado, la exposición en Estados Unidos, es verdad que cada vez, ¿no?, la parte positiva de los Estados Unidos es que, por bien o por mal, tienen las empresas que sinceramente pues lideran el mundo entero, ¿no?, que son las 7 magníficas. Entonces, que realmente son empresas muy buenas porque están también cada vez innovando más, tienen una parte de I+D, ¿no?, bastante potente, y esto hace que también pues toda esa, digamos, ola, ¿no?, de liquidez que hablabas tú, pues cada vez se enfatice muchísimo más. Pero tampoco nos tenemos que olvidar otra vez, ¿no?, de los países emergentes, porque India, por ejemplo, puede llegar a ser la próxima China dentro de 15, 20 años. Probablemente, ¿vale? Porque quizás ahora mismo no está en esta situación como la de China, efectivamente no, pero tiene una población muy, muy joven, muchísima población, y cada vez también están innovando a nivel tecnológico más y más. Entonces puede llegar a ser que, si invertimos a largo plazo, sí que es verdad que a mí soy muy partidaria de la estrategia de CA, en donde vamos haciendo aportaciones periódicas, ¿no?, del dollar cost averaging, pues esto nos vaya a, digamos, de alguna manera, estas fluctuaciones, ¿no?, las podamos poder llegar a, no digamos controlar, pero sí al menos ni que no sean tan fuertes como el hecho de poner ahora mismo 80.000 euros o 50.000 o 100.000 euros. Yo esto no lo estoy haciendo con los clientes porque, sinceramente, es lo que decíamos, ¿no? Llega un momento en donde está la deuda tan potente, ¿no?, y tan elevada por parte de Estados Unidos y por parte de prácticamente de todos los países, ¿no? Todo el mundo desarrollado tiene una deuda inasumible, ¿no? Sí, exacto, que es que me da miedo incluso en el momento en donde en algún momento va a aparecer y se habla de esa crisis de deuda. Entonces, si esto pasa, de golpe vamos a ver pues caídas como las que vimos en el COVID. Bueno, no solo eso. Estábamos hablando del dólar, estábamos hablando de la devaluación del dólar a nivel mundial, y tenemos noticias de hoy, en concreto, en este caso en Funds News, Ken Griffin, que es el célebre gestor de fondos de cobertura, el fundador de Citadel, diciendo que está cada día más preocupado porque el oro se perciba como un refugio más seguro que el dólar norteamericano. Claro. Y esto es lo que está alimentando no solo los máximos constantes a los que está cotizando el oro, sino también empujando otros valores
como Bitcoin, que sabes que cada día es más potente como alternativa, como refugio a la moneda fiduciaria. Totalmente. Para mí son complementarios. Creo que Bitcoin también tiene una filosofía espectacular en el sentido de que es antideflacionario, y esto es lo que le hace tan potente, ¿no? Aparte también, no solamente esto, sino que igualmente hace que nosotros seamos también propietarios, ¿no? de ese, digamos, dinero, en lugar de que estar condicionados cada vez más a las políticas monetarias de los bancos centrales, ¿no? Y esto hace que cada vez la gente, para mí, desde mi punto de vista, cada vez se está dando cuenta de que cada vez es más pobre porque la inflación está haciendo, ¿no? que los precios de los bienes y servicios cada vez sean más altos y no acompañan a los salarios reales, y esto entonces se está dando cuenta que al final la única forma de poder tirar adelante, digamos, es tomar la decisión de poder invertir, y además también en inversiones en donde tú seas también ese propietario y no dependas tanto de lo que vendría siendo pues esa moneda fiat, que es verdad que antes hablábamos de bolsa, pero claro, la bolsa estamos hablando que inviertes en ¿qué? En dólares y en euros. Entonces, al final también esa subida tenemos que diferenciar, ¿no? entre una rentabilidad nominal o una rentabilidad real. Bueno, sí, y valorar si merecemos o no, o necesitamos o no una cobertura, dependiendo de allá donde estemos invirtiendo. Aunque bueno, es curioso, yo he tenido grandes inversores, como Daniel Lacalle, que en su momento siempre me decía, hombre, si te vas a tener que cubrir de una inversión americana y estás diversificándote para invertir a largo plazo, si no te fías de la economía norteamericana, pues no inviertas. O sea, si crees que la economía norteamericana va a ir mal, pues ¿de qué sirve cubrirte si lo que va a pasar es que al final la compañía va a ir mal? Con lo cual, él no era muy creyente de las coberturas, aunque en muchas ocasiones, sobre todo cuando haces inversiones muy diversificadas y tienes que ir rebalanceando, está bien tener cierta cobertura por lo que pueda pasar con determinadas monedas. Pero bueno, más allá de cuestiones técnicas, estamos en la Semana de la Cultura Financiera, Eli, y vamos, yo te he visto en numerosas ocasiones y en tus participaciones en algunos podcasts del sector, abogando siempre por la necesidad de que cada vez la cultura financiera llegue a más gente. Es verdad que desde hace unos años hemos sido capaces de abrir una brecha. Sabes muy bien que en esta empresa, en Es Radio Libertad Digital, estamos muy empeñados en difundir cultura financiera. Tenemos nuestro programa de Tu Dinero Nunca Duerme todas las semanas, y en Con Ánimo de Lucro todos los días intentamos aportar ese granito de arena. ¿Por qué crees que es tan complicado, resulta tan complicado en un país como España, conseguir que cada vez más gente rompa esa barrera, que en realidad no es tan grande? Se percibe como una barrera muy grande, pero no lo es, de cubrir los problemas de conocimiento de funcionamiento de mercado. Para conocer el mercado muy a fondo y dominar el análisis técnico, además del análisis fundamental, necesitas unos conocimientos enormes. Pero para saber cómo funciona el mercado y para saber lo necesario para decidir una buena cartera de inversión, o decidir de la mano de un analista o de un asesor financiero cuál es mi mejor alternativa a futuro, esos conocimientos no son tan complicados de adquirir. Sin embargo, parece que una barrera insalvable para mucha gente, ¿no? Totalmente. Y yo creo que al final es un tema de cuestión de creencias, en donde, primero, se toma como que los números son muy difíciles, y hay mucha gente que tiene esa falsa creencia de que no, yo no soy de números, no, porque quizás el dinero es muy materialista y yo soy más espiritual, cuando no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Y además también quizás porque estamos demasiado bancarizados. ¿En qué sentido? En donde mucha gente pues ve que para poder hacer cosas, ¿no? de invertir o lo que sea, pues tiene que ir al banco, pero claro, el banco tampoco le explican bien, ¿no? Con vocabulario. El banco te llama y te dice, oye, esos 50.000 euros que tienes ahí parados, mira, tengo aquí un fondo fantástico, estupendo, que a mí me va la comisión en ello. Exactamente. Y entonces sí te lo colocan, ¿no? Pero si no te explican en qué empresa se está invirtiendo ese fondo, o qué es lo que va a pasar para que se comporte así o así o asá, o qué comisiones tiene, etcétera, entonces, claro, al final la gente va como confiando a ciegas, pero sin realmente tener el conocimiento suficiente, que tampoco hace falta tener muchísimo conocimiento. Con que te lo expliquen de forma fácil, accesible, yo creo que hasta mi sobrino de 8 años lo puede entender. No, desde luego. Por eso, cada vez que gente más joven empieza a conocer, y en el ámbito ahora mismo de Internet, de todos los podcasts, los youtubers que hay en el mundo financiero, que están llegando cada vez a gente más joven, esa gente, cuando empieza a comprender cómo funciona, dice, hombre, si empiezo ahora con 16 años, con 18, primeros trabajos, estos empleos que empiezas a tomar pues para ahorrar para tus vacaciones o para poder ahorrar para matricularte en una universidad, pues también puedes ir ahorrando
aprovechando para ir invirtiendo poco a poco con ese DCA que tú decías, que no es nada más que aportaciones periódicas, diversificar no solo en activos, sino también en tiempo, que es otra manera de verlo. Bueno, pues la potencialidad de llegar a los 45, 50, es decir, puedo hacer con mi vida lo que quiera y lo que he tenido que hacer es aportar un poquito todos los meses, ese potencial es enorme. Pero sin embargo la barrera es muy grande. Y es muy grande no solo por el tema del conocimiento, y te cojo el guante, porque yo creo que también es muy importante a nivel de personalidad. Hay gente que dice, no, es que esto no es para mí, pero ¿y tú qué sabes? Es que el dinero es para todo el mundo, básicamente porque lo necesitas. Se ha creado un mito alrededor de la inversión en renta variable en bolsa, de casino, de gente arriesgada, de gente casi desprendida, ¿no? Y a mí me pasa con gente que es muy ahorradora durante toda su vida, que ha sido muy frugal a la hora de afrontar su vida y que no ha querido gastar en exceso, que ha querido acumular, pero que no ha querido invertir y que por lo tanto ha decidido perder dinero de manera sistemática, porque es lo que sucede cuando no inviertes, ¿no? Y dices, pero macho, que lo que tienes que hacer es darte un pasito más y simplemente conocer cómo funcionan los mercados y aprovecharte precisamente de eso para que el dinero no solo no pierda, sino que trabaje para ti, ¿no? Totalmente. Además también yo creo que la gente, al menos la gente que me viene en asesoramiento financiero, cada vez es más consciente de esa necesidad de invertir, básicamente por un motivo, y lo estáis viendo, y es porque justamente, como ya sabes, desde el COVID, ¿no?, lo que hicieron los bancos centrales es imprimir muchísimo dinero y esto causó a que la inflación llegase incluso a, pues, de lo nunca visto, ¿no?, incluso a un 8, un 10% y demás, mientras que en los anteriores años al COVID, ¿no?, como estábamos más acostumbrados a que la inflación más o menos estaba controlada, ¿no?, con ese, digamos, objetivo del Banco Central Europeo de mantener la inflación al 2%, que más o menos se movía por quizás no llegabas a la conclusión de que te afectase tantísimo, mientras que en el 2021-2022 sí que la percepción de parte de los ciudadanos hacia, pues, la cesta de la compra, la gasolina, etcétera, fue como mucho más real. Es como que de alguna manera lo palparon muchísimo más de lo que realmente anteriormente, ¿no?, se había llegado a notar. Y fue cuando en este momento ya empieza la gente a darse un poco de cuenta, a despertar sobre la necesidad de invertir, porque se está dando cuenta que si tu salario evidentemente no sube al mismo ritmo de la inflación, y esto significa que te estás empobreciendo sin darte cuenta, ¿no? Por no hablar tampoco de las pensiones, que esto ya daría también para otra conversación. Hombre, las pensiones. A mí me gusta hablar del carril. Al final, y lo hablábamos ayer precisamente con Luis Alberto Iglesias, con Luigi, de ese carril, de ese camino de la pobreza que nos han marcado desde el Estado, en el cual pues nos llevan por la educación pública, no nos enseñan nada, no sabemos leer una nómina, no sabemos cuánto nos están quitando en cotizaciones, en impuestos, pero no te preocupes que aquí va a estar el Estado pues para darte la sanidad cuando la necesites, para tal, y cuando te vayas a jubilar, la pensión. ¿Y cuánta gente no hay que, y se ha estudiado, y es un porcentaje, aunque cada vez menos, pero muy importante, de las personas que se jubilan y creen que lo que les están dando es lo que ha ido pagando en cotizaciones durante toda su vida y que en ese momento pues es cuando se le devuelve? No, señor, usted estuvo cotizando para pagar las pensiones al que se jubilaba en aquel momento y ahora somos nosotros los que pagamos las pensiones que recibe en el momento de la jubilación. Unas pensiones que lamentablemente por el esquema poblacional que tenemos necesariamente van a ser decrecientes con el tiempo. Pero no solamente por este motivo, ¿no?, que esto ya es bastante evidente que en la pirámide poblacional se está invirtiendo, sino incluso también por lo que te diría que es la gestión que hace lo que es el Estado, ¿no? Estado, evidentemente, sí. No podía ser de otra manera. Entonces, si llegamos a tener 66.000 millones en 2012 y debido a todo lo que es la crisis, ¿no?, de todo lo que va la burbuja inmobiliaria, etcétera, lo que fue y la crisis financiera dinero posterior, claro, etcétera. Exacto. Entonces, pues claro, fueron sacando para rescatar bancos y hacer otras cosas que quizás pues no viene a cuento, y entonces, claro, llega un momento en donde ahora tenemos 2.000 millones de euros, por lo cual, claro, esto complica bastante más, no solamente la pirámide poblacional, sino que encima lo juntas con una mala gestión, es que ya tenemos el cóctel perfecto para no confiar. Y la llegada de los baby boomers, y que cada día sí. hay que tenemos un porcentaje mayor de la cobertura de las pensiones que no llega con las cotizaciones sociales. O sea, cotización está en quiebra, hay que asumirlo a través de presupuestos generales del Estado, ergo impuestos presentes
presentes y futuros, es decir, déficit y deuda pública. Un desastre, pero la manera de salir de ese carril es empezar a ganar espacios de libertad, espacios de independencia, y eso lo logramos con ahorro y con inversión, e inversión consciente y a largo plazo, como la que se predica aquí en Es Radio, en Libertad Digital, y como la que pueden encontrar en la asesoría de Eli Wakefield. Eli, muchísimas gracias por estar con nosotros, te agradezco mucho que te hayas desplazado hasta aquí, hasta nuestro estudio en el día de hoy, y espero verte muy prontito también de vuelta. Muchas gracias, un auténtico placer. Un gusto, de verdad, muchas gracias.